Como les decía, no voy a abordar, no vamos a repasar nada de histología, vamos a abocarnos a anatomía porque el acompañamiento que ha ido haciendo Efraín y que va haciendo Efraín con histología es suficiente para esta etapa ya. Entonces vamos a abordar nosotros directamente anatomía. Como les digo, va a ser un repaso y una práctica de un examen escrito, de un choice. Lo primero que tenemos que decir, si bien Efraín publicó un montón de fechas, lo que a nosotros nos importa es lo inmediato, que es justamente el parcial, que es el 28 del 6, a las 13 horas va a ser un choice, y como les decía, la gente que tenga un 3, o sea, la gente que desaprueba, la gente que queda con, que aprobó directamente ya está, es el primer parcial, y se va a empezar a preparar para el segundo, y el que justamente quede en un 3, se le va a tomar un oral de tipo Zoom. Eso básicamente es así, se le manda una invitación en el mail, van a estar atentos a su mail, y nos conectamos con dos docentes y le preguntamos, habitualmente son una pregunta de anato, una disto, vemos cómo están en el nivel, si están para aprobar son 4, y si están para tener que recuperar, bueno, pasarán a la instancia recuperatorio. Recuerden que tienen una instancia de primer parcial casi inmediatamente que rinden este parcial, que va a ser el 2 del 8, y si no lo pueden dejar para la segunda fecha del primer parcial, es el 15 del 11, para fin de año. Bueno, pensemos en el parcial y nada más, hoy por hoy. Bien, después, bueno, son fechas de finales, que esas las vamos a ir charlando más para el segundo parcial, para ir organizándonos cómo se tienen que preparar en la segunda etapa del año. Avanzamos, ¿me escuchan bien ahí? ¿Sí o no? Perfecto, entonces esta es la duda que no lo habíamos planteado en estos Zoom de la subcomisión 1, pero bueno, se los planteo ahora, básicamente, porque sé que es un tema controvertido. Nosotros lo que pretendemos es que ustedes sepan cómo está irrigado, inervado y evacuado las distintas regiones, los distintos compartimientos de cada uno de los miembros. ¿Está bien? Por ejemplo, en el caso empezamos con el miembro inferior, fíjate, vos sabés que tenés un compartimiento anterior, uno posterior y uno medial, ¿está bien? En el muslo. Entonces, lo que se pretende es que ustedes sepan no las ramas de las ramitas, sino básicamente qué nervio está inervando el compartimiento anterior, o sea, nervio femoral. El posterior, el nervio tibial. El medial, el nervio obturador. Listo, con saber esto, estamos hechos. Indudablemente que después cada uno de estos ramos, que son ramas terminales del plexo lumbar y, bueno, y del ciático, indudablemente que van a dar sus ramitas y habitualmente reciben el nombre del músculo que van a inervar, ¿está bien? Pero ustedes con que sepan que qué nervio está inervando cada compartimiento, estamos perfectos. ¿Estamos de acuerdo? Y siempre hay una salvedad, pero nosotros nos vamos a quedar con la generalidad, que es esto que está escrito acá. Y acá yo les puse una nota que es justamente una excepción, por ejemplo, el músculo pectíneo por el obturador y el femoral, mientras que el aductor mayor por el obturador y el ciático. ¿Está bien? O sea, está compartida de los dos plexos, está compartido la inervación en estos músculos en particular. Pero nosotros nos quedamos con esta generalidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Queda claro cómo vamos a irlo trabajando o no? ¿Qué es lo que tienen que saberlo? ¿Quieren saber? Perfecto. Y así lo mismo en la pierna. Yo tengo un compartimento anterior, un lateral y un posterior, y digo que el compartimento anterior está inervado por el peroneo profundo, el lateral por el peroneo superficial, y el posterior por el superficial y profundo, porque tiene justamente diríamos dos planos, superficial y profundo, por el nervio tibial. Ahí tenemos ya la pierna, tenemos el muslo, la pierna, ahora vamos al pie. La parte dorsal del pie por ramos colaterales o laterales del nervio peroneo profundo. Y la parte plantar es un poquito más complicada y tenés el grupo medio por el nervio plantar lateral. Y acá yo les puse justamente los músculos, el interoso plantar y dorsal, fascículo lateral del cuadrado plantar y los dos últimos lumbricales. Bien, acá ya es más fino, ¿ven? Y, por ejemplo, después tenemos el nervio plantar medial, le está dando inervación a los músculos flexores cortos de los dedos, fascículo medial del cuadrado plantar, los dos primeros lumbricales,
En cuanto a lo que es el grupo medial, está dada la inervación por el nervio plantar medial, excepto el aductor del dedo gordo, el nervio plantar lateral, es el que le da justamente inervación a justamente este aductor del dedo gordo, este músculo. Y el grupo lateral por el nervio plantar lateral. Bien, justamente en el pie es un poquito más complicado, sobre todo en la región plantar, que se divide en 3 regiones y está a cargo básicamente, pero de todas maneras, fíjense que están, el grupo medio está por el nervio plantar lateral y el nervio plantar medial. Y acá te especifica justamente los músculos. Y el grupo medio por el nervio plantar medial y el grupo lateral por el nervio plantar lateral. O sea que fíjense que básicamente tienen el nombre, sobre todo los últimos dos, el nervio de la región que está dando inervación. ¿Bien? La idea es lo mismo, o sea, tratarles de no complicar la vida, pero que sí tengan una noción de qué nervio se está dando o está inervando cada región, ya sea el muslo, la pierna, el pie o lo que sería, bueno, la parte dorsal o plantar del pie. ¿Estamos de acuerdo? Ven que así resumidito queda el asunto, ¿sí o no? Claro, sí, yo me había complicado más, había puesto bien de cada nervio, tipo cada músculo, y ahí me empecé a mezclar. Y No, no no. sabía. O sea, a esta altura la idea es así, es saber lo grande. Está bien, si sabes lo más pequeño está perfecto, pero lo importante es que sepas lo grande. O sea, en un choice te puede aparecer la región anterior del muslo se encuentra inervada por el nervio femoral, el nervio tibial, el nervio obturador, bueno, otro nervio, y es el nervio femoral. ¿Está bien? La idea va a ser así, a esta altura tenemos que estudiar lo grande. ¿Bien? Ya va a haber momentos y ya va a haber sectores de la anatomía que ustedes van a tener que saber mucho más en detalle. Por ejemplo, cuando estemos en la parte de esplagnología, en tubo digestivo, se le va a pedir algunas cositas más en profundidad. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, sí. Muy bien. Vamos entonces a lo que sería el miembro superior. Ya terminamos miembro inferior, vamos a miembro superior. Fíjate, el brazo tiene una región anterior, una región posterior. La región anterior está dada por el nervio músculo cutáneo. ¿Está bien? Y la posterior por el nervio radial. Eso es lo que les va a quedar como generalidad. ¿Bien? Y la región del antebrazo tiene una región anterior y una región posterior. En la región anterior, en el primer plano, está a cargo del nervio mediano. Y ves que acá yo te pongo que hay una excepción, que es el músculo flexor cubital del carpo, que está dado por el nervio cubital. En el segundo plano, el nervio mediano. En el tercer plano, el nervio mediano, justamente el músculo flexor largo del pulgar y fascículo para el segundo y tercer dedo del músculo flexor profundo de los dedos, básicamente. ¿Está bien? Y lo que es el nervio cubital está a cargo del fascículo para el cuarto, quinto dedo del músculo flexor profundo de los dedos. Y el cuarto plano por el nervio mediano. O sea que si yo tuviese que hacer la generalidad de este plano anterior, de esta región, perdón, de esta región anterior del antebrazo, básicamente el nervio mediano me está dando casi toda la inervación, excepto en estos fascículos para el cuarto o quinto dedo del músculo flexor profundo de los dedos, que está a cargo del cubital. ¿Ven cómo es la generalidad que ustedes tienen que manejar? ¿Eh? Entonces yo puedo decir que en el antebrazo, en la región anterior, todos los planos está a cargo del mediano, excepto el fascículo para el cuarto, quinto dedo del músculo flexor profundo de los dedos que está a cargo del cubital. Y listo, y me queda eso. Y después, en la región posterior del antebrazo, la porción larga, la porción lateral está a cargo del nervio radial, la porción posterior superior del nervio radial y la porción posterior profunda del nervio radial. O sea que el antebrazo, la región posterior está a cargo del nervio radial. ¿Ven? No les pedimos las ramitas, ¿está bien? Indudablemente que las últimas ramitas van a adoptar el nombre del músculo que están inervando. Eso que les quede claro. ¿Bien? ¿Vamos bien o no? Se me durmieron. ¿Estamos bien? ¿Sí o no? Sí, sí. Bueno, entonces vamos a la mano. Y fíjate que la mano
tenés una eminencia tenar, que es el sector donde estaría el pulgar, una eminencia hipotenar, y la región palmar central. O sea, la tenar es la que estaría el dedo pulgar, la hipotenar sería donde está básicamente el meñique, la región del meñique me refiero, para que visualicen un poco, y la región central es la que se encuentra entre medio de las dos. Y entonces la eminencia tenar está a cargo del nervio mediano y el nervio cubital. Y ahí justamente el nervio cubital les pongo que es el aductor del pulgar y la cabeza profunda del músculo flexor corto del pulgar. La eminencia hipotenar a cargo del nervio cubital. Y lo que sería la región palmar central por el nervio cubital y el nervio mediano. Básicamente los lumbricales, el nervio mediano. Bien, y el compartimento interóseo por el nervio cubital. Bien, entonces, así nos quedaría circunscrito más o menos toda la inervación del miembro superior, que es este último que estuvimos hablando, y el anterior que hablamos es el miembro inferior. Bien, por regiones tienen que saber qué nervio predomina en la región. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Sí, A sí. todo esto le tenemos que sumar que tienen que saber el plexo braquial y el plexo lumbosacro. ¿Estamos de acuerdo? Y el ciático, indudablemente. Estamos de acuerdo entonces con eso. Entonces la inervación es eso lo que tienen que manejar. Todo lo que dijimos, o sea que ya se pueden hacer un apuntecito con esto. Y listo, la inervación del miembro superior y miembro inferior estaríamos ya ahí en condiciones. En 2 hojitas tenés todo. Los 2 plexos. Profe, lo de los plexos sería cómo se va formando. Exactamente. Exactamente, cómo se forman los plexos. Recuerden que todos los plexos se forman de las ramas anteriores, que las ramas anteriores de los nervios raquídeos son mixtos, tanto sensitivo como motor, bien, y la rama posterior nos da inervación sensitiva y motor al dorso del cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Eso ya cuando vieron todo lo que es columna y todo lo que vieron de sistema nervioso central, la parte de columna lumbar, ya más o menos lo pueden visualizar, a diferencia de cuando recién arrancamos con miembro superior e inferior, con lo que sería osteoartromuscular, que no lo visualizaban, pero ahora ya lo integraron con esto de la columna y de la médula espinal. ¿Bien? Bueno, entonces así sería. Vamos a empezar a encarar algunas preguntas de examen. ¿Pueden tomar imágenes, o sea, radiología? Sí, pueden tomar. Teóricas, y recuerden que no se va a tomar imágenes, al menos en esta primera instancia, así lo dijo Efraín, va a ser todo teórico, pero se pueden preguntar cuestiones teóricas. Vos fíjate que en esta pregunta, que es la primera de las 25 que vamos a analizar, dice: la anatomía radiológica estudia la estructura y morfología de los aparatos y sistemas a través de diferentes métodos diagnósticos. ¿Cuál de los siguientes métodos diagnósticos se basa en el principio físico de radiofrecuencia y campo magnético, permitiendo una buena visualización de las partes blandas y caracterización tisular? Mucho texto, pero lo que acá hay que buscar las palabras claves. Y las palabras claves son que utiliza radiofrecuencia y campo magnético. ¿Cuál de todas estas utiliza eso? La resonancia magnética. ¿Estamos de acuerdo? Tomografía. Radiografía usan RX. La ultrasonografía, ultrasonido. O sea que la única que nos queda como que es una bobina que forma un gran imán es la resonancia magnética. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Bueno, así se puede tomar imágenes. Entonces, la devolución, básicamente, la resonancia nuclear magnética se basa en el principio físico de la radiofrecuencia y campo magnético, generando imágenes con diferentes incidencias de corte, los cuales permiten una buena visualización de las partes blandas y caracterización tisular, sin efectos deleterios para el paciente, en un principio. ¿Estamos de acuerdo? Recordemos que está contraindicado en primer trimestre del embarazo. Y sobre todo las resonancias que son con líquidos de contraste, ¿no? Pero entonces, de esta pregunta yo sé, recuerden que cada pregunta, como tiene 4 opciones, lo que se intenta es, nosotros ponemos 4 opciones coherentes, ¿bien? Así tratamos de que se arme el choice. Intentamos de que no pase, que nos queden
tres opciones y una cuarta que no tenga nada que ver. Habitualmente tienen 4 opciones que las 4 son factibles. Dos son más factibles y 2 no tan factibles. Eso queda claro. Así se confecciona el choice. Bien, o se debería confeccionar. A veces puede fallar. Y lo que ustedes para estudiar tendrían que poder responder las 4 opciones, que es lo que hicimos recién. Nosotros dijimos la tomografía y la radiografía simple, ¿qué energía utilizan? Rayos X. La ultrasonografía, ultrasonido. Y la única que nos queda como resonancia nuclear magnética es justamente que utiliza radiofrecuencia y campo magnético, es la resonancia. Por otro lado, les digo, para aprovechar, recuerden una cosa. Siempre que, aunque yo directamente yo sabía la respuesta, como ustedes la saben, era resonancia magnética. Yo la busco la opción, pero no me quedo solamente con leer la opción correcta, sino que sigo leyendo a ver qué dice, porque a veces pasa de que a veces uno puede plantear, hay más de una opción correcta, sí, pero ojo que la opción correcta, en última instancia, si vos ves que pueden ser 2 opciones correctas, es la más correcta. Siempre algún defecto va a tener la otra que no va a ser la correcta completamente. ¿Entienden ese concepto cuando hagan choice? ¿Sí o no? Sí. Perfecto, Sí. perfecto. Sigamos entonces, vamos con otra preguntita. Bueno, entonces, antes que terminemos. De radiografía, la conclusión que me da este slide, esta pregunta, es básicamente que yo tengo que saber los tipos de estudios que existen, los tipos de energía que utilizan, y acá yo le podría agregar, otra pregunta podría ser, ¿cuál me permiten ver imágenes volumétricas? Estoy hablando de que puedo hacer cortes en 3 dimensiones, estamos hablando de la resonancia, de lo que es la tomografía, ¿bien? Y básicamente la ultrasonografía, mientras que la RX son superposición de estructuras, en 2 planos, son biplanares. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí yo de esta pregunta puedo decir, tengo que saber la energía, tengo que saber cuáles son uniplanares, cuáles son multiplanares, ¿bien? Y bueno, acá podríamos sacar también la cuestión de la terminología. Hiperintenso, en cuanto hiper, iso, o sea, intensidad en la resonancia, densidad en la tomografía, radio opaco, radio lúcido en lo que sería la RX, y en cuanto a la ultrasonografía tenemos que saber que existe iso, hipo o hiper ecogénico. ¿Está bien? Ecogenicidad sería la terminología. Bueno, de acá ven que podemos sacar 4 o 5 preguntas. Vamos a otro tema. Un paciente en decúbito lateral derecho, la palma de la mano derecha se menciona como anterior, superior, inferior y profunda. Acá que no nos confunda la pregunta. Acá me están preguntando posición anatómica. Y así el paciente esté, cabeza para abajo, boca arriba, boca abajo, la posición anatómica no cambia. Entonces, en un paciente en decúbito lateral derecho, la palma de la mano derecha se menciona como siempre es anterior por la posición anatómica. ¿Está bien? Entonces acá, ¿entendieron eso? ¿Sí o no? Sí, sí. Entonces acá, lo primero que vamos a tener que plantear es que la posición anatómica siempre no varía, no importa la posición en cual se encuentre el paciente. Segundo, que hay que saber posición anatómica. Tercero, que hay que saber planos y ejes. Cuarto, que hay que saber planos limitantes y seccionantes. ¿Está bien? ¿Cómo se establecen los planos? Entonces, todo eso lo tenemos que tener en cuenta porque hay preguntas, va a haber preguntas, indudablemente alguna de posición anatómica o relacionada con la misma o planos, ejes, va a caer algo. Entonces, eso ténganlo presente. Y acá yo les puse en la devolución, la posición anatómica es la base de toda descripción anatómica, y a partir de ella se describe la ubicación, los diferentes componentes del organismo, independientemente de posición del sujeto. En un momento dado, la palma de la mano es siempre anterior. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué otra cosa le quería decir? Tengan en cuenta la terminología. Hay 2 terminologías, ahora estamos redondeando ya terminamos todo el primer parcial. Entonces, hay terminología que se usa para todos los sectores del cuerpo, cortes frontales, cortes axiales, cortes sagitales, parasagitales, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay terminología específica para el sistema nervioso, ya lo vieron, rostral, caudal, ventral, dorsal,
Y no se olviden también de tener en cuenta qué disposición tienen los dedos con respecto al hombro. Son distales con respecto al hombro. Y siempre es con respecto a. ¿Estamos de acuerdo? Superficial y profundo es lo mismo. La piel es más superficial que los huesos. ¿Estamos de acuerdo? Y tengan en cuenta, y esto es una pregunta muy clave, que es cuando preguntan hueco popliteo su contenido. Establezca qué elemento es más anterior o qué elemento es más superficial. Ojo que eso ténganlo presente. ¿Entienden eso? ¿De superficial profundo o no? ¿Sí o Sí, no? Perfecto. sí. Yo sé que, ojo, yo sé que hay mucha gente que esto le va a parecer muy sencillo, muy tonto, y me dirá, Diego, la verdad me estás cargando con lo que me estás diciendo, pero a veces hay gente que no lo tiene presente, o hay gente que sabiéndolo no lo repasa. Y siempre una o dos preguntitas caen de estos temas. Entonces, si ya con que caiga una, ya es una perdida si no lo repasamos. Vamos con otra, vamos a la tercera preguntita. Dice, la posición del hueso largo que separa la porción del hueso largo que separa la epífisis de la diáfisis se denomina cuello quirúrgico, cuello anatómico, apófisis o maleolo. Entonces, no se olviden que nosotros tenemos las epífisis superior e inferior. ¿Este qué hueso es? ¿Qué hueso es, chicos? El fémur El puede ser. fémur, perfecto. ¿Fémur derecho o izquierdo? Derecho. Derecho, perfecto. Exacto. Esto es superior, esto es inferior, esto es externo, esto es interno. Y mismo la orientación que tiene, fíjate que tiene una orientación media oblicuada, así, de superior a inferior y de externo a interno. Bien, esa es la posición anatómica. Y bueno, los accidentes, acá habría que justificarlo con los accidentes. Trocante mayor, trocante menor, cabeza de fémur, bueno, todo lo que ustedes ya manejan. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, nos quedan 10 minutos, si se corta, volvemos con el mismo línea. Bueno, entonces acá me pregunta, la porción del hueso largo que separa la epífisis de la diáfisis. La epífisis de la diáfisis. Esta es diáfisis, esta es epífisis. ¿Cómo se llama? Fíjate que acá tenés la epífisis, la diáfisis, la metáfisis. Y en la metáfisis tenés el cuello quirúrgico y el cartílago de crecimiento. Que bueno, cuando se cierra, cercano a los 21 años aproximadamente, dependiendo de qué justamente hueso estemos hablando, es cuando va a cerrar los centros de osificación, ¿no? Pero bueno, lo que acá me está planteando y busco de todo lo que hay acá, indudablemente que esta es ¿viste? Las preguntas que le estoy planteando. Hay tres que son coherentes, pero hay una que no tiene nada que ver. Que el que no estudió la puede poner, pero esta ya es un regalo para ustedes. Dice maleolo. Maleolo nada que ver. Entonces, apófisis, cuello anatómico, cuello quirúrgico. Bueno, como lo dice acá justamente en la devolución, es el cuello quirúrgico. La porción del hueso largo que separa la epífisis de la diáfisis se denomina justamente cuello quirúrgico. Acá. ¿Estamos de acuerdo? Cuello anatómico es acá. El Cuello cuello quirúrgico. anatómico era el que separaba la parte articular de la no articular. Exactamente. Exactamente. En este sector está. Acordate que lo que es la sinovial llega hasta acá. Acá estaría todo lo que sería la articulación propiamente dicho. ¿Bien? Claro. Perfecto. Bueno, de acá sacamos algunas cosas. Saber las porciones de los huesos. Yo acá tendríamos que saber justamente orientarlo al hueso por planos y ejes. ¿Estamos de acuerdo? Y tendríamos que, bueno, saber articulaciones, indudablemente. Y la clasificación de hueso también repasaría yo acá. Bien, la clasificación en huesos del tipo largo, cortos y planos, huesos irregulares. Alguien abra el micrófono y dígame, ¿por qué la vértebra es un hueso irregular?
Pregunta de examen, ¿eh? Clasificación de la vértebra, hueso irregular. En base a los constituyentes que tienen. Explíquenmelo si quieren. Vieron que la clasificación, mientras ustedes van pensando, yo les digo, vieron que la clasificación se puede hacer en base a la dimensión que predomina o al tejido óseo que lo constituye. Eso lo saben, ¿no? Repásenlo si no. Eso está bueno saberlo. Porque, por ejemplo, yo una costilla predomina el largo, pero no es un hueso largo, es un hueso del tipo plano. ¿Por qué? Porque justamente está brindando protección a la cavidad torácica, o está formando parte de la cavidad torácica. ¿Y por qué me baso en que es un hueso plano? Por la distribución del cartílago, perdón, me digo que es un hueso plano porque brinda protección, pero además por la distribución del hueso. El hueso esponjoso está internamente, mientras que el compacto está formando las láminas que lo revisten por fuera. Entonces ahí estoy haciendo una conjunción de lo que sería la clasificación histológica del hueso más la clasificación, diríamos, funcional. Se los puede clasificar desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista de la dimensión que predomine y de la constitución histológica. ¿Bien? Acá es un claro ejemplo de que la anatomía, dicho anatomía, entendiendo anatomía microscópica como macroscópica, interactúan entre ellas. ¿Está bien? Más allá que nosotros lo demos separado, entre comillas, y que se den como aisladas las cosas. No, no, no. Esto interactúa y así se tiene que estudiar. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces la vértebra, alguien abra el micrófono, denle que nos faltan 5 minutitos para que activemos otro Zoom. Cuéntenme. Hola. Es suposición mía, no tengo la respuesta, pero a ver, intento. Dale. Porque es difícil de definir la forma porque va cambiando según el tipo de vértebra y el lugar en el que se encuentre. No, pero gracias No por mantiene. participar. Diríamos. No sé. No, está perfecto. Por eso lo planteamos. Esto tendría que ya estar evacuado, pero yo les cuento. Nosotros, una vértebra tipo tiene un cuerpo, ¿no? Además tiene apófisis transversas y apófisis espinosa. Pero además tiene los pedículos y tiene las láminas. A la vértebra la podemos dividir en dos, en lo que sería el cuerpo por delante y el macizo apofisario por detrás, o sea, las apófisis transversas que se unen a la apófisis espinosa por las láminas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo se une el macizo apofisario con el cuerpo? Por los pedículos. ¿Lo están visualizando en su mente? Después si no les muestro en una vértebra que hay un ejemplo. Entonces, en base a la constitución de la vértebra podemos decir que el cuerpo correspondería a un hueso del tipo corto, mientras que por la función que cumple, ¿no? Distribución de fuerzas. Las apófisis espinosas y la apófisis espinosa y las apófisis transversas son brazos de palanca, actuarían como huesos largos, y lo que son los pedículos y las láminas son del tipo plano porque brindan protección a la médula espinal. Por eso podría decir yo que la vértebra es un hueso irregular, más allá de la irregularidad que puede presentar en la forma. Eso te doy la derecha con lo que vos me decías, pero básicamente yo voy a justificar que es un hueso irregular porque está constituido por los tres tipos de hueso que conozco. Por un hueso plano, por huesos largos, que son las apófisis espinosas y transversas, y los huesos planos que brindan protección, que son los pedículos y las láminas. ¿Se entendió por qué puedo justificar que es un hueso irregular la vértebra? Es una forma de justificarla. ¿Sí o no? ¿Sí, chicos, o no? Sí. Perfecto. Sí. Avancemos a otra preguntita. Bueno, articulaciones, indudablemente. Del capítulo de generalidades, fíjate, dijimos posición anatómica que hay que repasar. Dijimos que hay que saber planos y ejes. Dijimos que
tenemos que saber planos, ejes, limitantes, seccionantes, etcétera, etcétera, cómo se delimitan y todo lo demás. Articulaciones, clasificación de las articulaciones. Saber primero cómo es en base a la movilidad, cómo las clasifico. De las muy móviles, cómo es una articulación típica, o sea, que tiene sinovial, que tiene superficie articular, que está revestida por cartílago hialino, ¿bien? Y después de las muy móviles, ¿cómo las clasifico? ¿Estamos de acuerdo? En base a las superficies articulares. Entonces acá, justamente, esto pueden hacerse un cuadrito, si ya no lo hicieron, y listo. Acá ya es más fácil, porque ustedes ya vieron todo osteoartromuscular, entonces ya saben los ejemplos. Entonces es mucho más fácil, pero sí, lo que tendrían que pulir es tratar de clasificarlas en base a las superficies articulares. Cosa de que integrando eso con los ejemplos, ya lo tienen presente. Entonces me dice acá la pregunta, las articulaciones cuyas superficies articulares son un cilindro óseo y otro osteofibroso permiten los movimientos de rotación, flexo-extensión, aducción y abducción o deslizamiento. Indudablemente, acá les doy un ejemplo, yo les puse un ejemplo para la devolución, lo que me está planteando es esto, un cilindro y otro osteofibroso, que sería esto que vemos acá. Cilindro y osteofibroso. Y justamente es un pivot trocoide. ¿Qué movimiento me permite hacer esto? La trocoide, rotación. ¿Está bien? Entonces, las articulaciones con superficies articulares como las descritas se mueven por medio de un eje longitudinal que le permite la rotación. Díganme un ejemplo típico de una articulación que permita el movimiento de rotación. Escucho ofertas, porque pueden preguntarles el ejemplo o le pueden preguntar que la clasifiquen en la articulación, o le pueden preguntar qué movimiento realiza la articulación. Entonces el cuadro tiene que tener todo eso. Tiene que tener las carillas articulares, qué tipo de movimiento permite realizar,